¿Cómo enseñar mejor a diseñar? ¿Con qué problemas te enfrentas al aprenderlo? ¿Por qué te sientes frustrado en tu escuela de diseño? Quédate, estos y otros problemas más los vamos a discutir y diagnosticar en este programa. Te va a ser de súper utilidad. Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. Estimadísimos colegas, amigos y apasionados del diseño, nos encontramos una vez más aquí en Disegnotopia para seguir platicando sobre diseño. En la última entrega de este programa estuvimos platicando sobre la gran complejidad que tiene la práctica del diseño. Encontramos varios artículos, los estuvimos discutiendo de cómo nos enfrentamos los diseñadores a toda una serie de distintos problemas que deben de ser atacados con distintas estrategias y distintas tácticas. Y entonces nos da a entender la gran diversidad de problemas que podemos atacar, que no nos permiten comprender a la carrera como una simple línea recta, monocromática y monolítica, sino que hay una gran diversidad de espectros que se entrecruzan y naturalmente que generan distintas maneras de abordar cada uno de esos proyectos. Nos quedamos en un entendimiento de todas las conexiones que tiene que hacer el cerebro para resolver distintos problemas, de cómo la creatividad funciona de manera distinta dependiendo del problema que enfrenta. Y eso nos llevó a empezar a darnos cuenta del increíble reto que implica enseñar a diseñar. Y de eso se va a tratar nuestro programa del día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Mario, buenas noches. Bien, pues entusiasmado con este tema que, si bien lo hemos venido comentando, es bastante polémico y complejo, abordándolo desde las perspectivas del análisis que hicimos, que es primeramente que el diseño todavía no tiene un lugar determinado y se lo andan jugando en ping-pong, ingeniería, arquitectura, artes, que es una disciplina muy nueva y por lo tanto incomprendida, y sobre todo que es una disciplina que, a diferencia de las ciencias duras que se encargan de pues comprender desde ceros los conocimientos universales para poder fincar herramientas que den el sustento para cualquier tipo de desarrollo, el diseño lo que hace es estar del otro lado, ¿no? Tomar todas esas herramientas para poderlas confluir en resultados. Y esto, pues verdaderamente como que no se ha entendido. Por eso hemos sido el hijo no querido de estas ciencias duras, ¿no? Entonces, explicamos todo este panorama tan difícil, explicamos que por lo mismo la disciplina es muy nueva y entonces está en pleno desarrollo, se puede decir que está en su adolescencia, ¿no? Si pudiéramos decir, oye, ¿qué edad tiene el diseño? Comparándolo con un ser humano, pues está en la adolescencia, en donde hay una gran cantidad de incertidumbre y no sabes si jalar para acá o para allá, y los guetos, algunos combinan pensamientos al respecto, pero otros se disponen a ir hacia otros lugares. Y nos encontramos también en un periodo pues muy importante de nuestro planeta y de nuestra civilización, en donde estamos generando cambios radicales que están impactando a todos los niveles. Entonces, si bien somos conscientes que en estos tiempos las cosas son difíciles y muchos sistemas, como los habíamos venido concibiendo, están colapsando, pues el objetivo de Disegnotopia siempre es encontrar el camino constructivo de hacia dónde podemos encontrar salidas. Y es por esto, Mario, ¿no?, que nos encontramos el día de hoy abordando la dificultad detrás de la enseñanza del diseño, que per se es una disciplina altamente compleja, como ya lo mencionamos en el programa anterior. Ahora imaginemos enseñarla. ¿Qué se requiere para ello? Y en este programa, pues nos vamos a enfocar
literalmente a diagnosticar los elementos que creemos deben evolucionar para poder hacer más efectiva la enseñanza del diseño. Y estos factores, en definitiva, si pudiésemos nosotros irlos implementando en las academias, pues generarían cambios en el aprovechamiento y en la efectividad de la enseñanza del diseño, puesto que partimos de enseñar algo que es sumamente complejo y que, haciendo el parangón con, por ejemplo, el desarrollo de una habilidad humana, pues diseñar es como aprender a tocar el piano posiblemente, en donde pues uno tiene que estar horas y horas y horas y horas y horas practicando, entendiendo todos los diferentes matices, formas del instrumento, música y todo lo que hay alrededor, para verdaderamente ser capaces no solamente de imitar una pieza aprendida de memoria, sino ser capaces de componer, ser capaces de que te pongan una partitura enfrente y tocarla perfectamente, ¿no, Mario? Fíjate que de todas las lecturas que estuvimos haciendo en las semanas pasadas para preparar este programa, me di cuenta que uno de los principales problemas, que posteriormente lo enlistamos y lo analizamos, es esta cuestión de ver al diseño como un ente monolítico. La palabra me gusta porque es como estos tótems, ¿no? Bloque. Como un bloque sólido, pesado, que te tienes que aprender todo de principio a fin y entonces ya eres diseñador, ¿no? Ha sido visto así y creo que sí encontramos varios ejemplos. Me acuerdo de un profesor que al retirarse en su última cátedra decía, es que en diseño industrial siempre hemos dado unos bandazos espantosos. Primero creíamos que todo era función. La forma sigue a la función. Ya estábamos todos con la función. Luego como que nos aburrió y nos fuimos todos a la ergonomía. Y entonces todo era ergonomía. Y ahí estábamos todos haciendo ergonomía y luego como que nos aburrió. Y nos fuimos todos a la estética, a comunicar, al diseño emocional. Nos aburrió y luego nos fuimos todos al design thinking. Y así hemos estado dando unos bandazos. Y creo que ahorita, justamente por el panorama que acabas de mencionar, mundial, que es un poco lóbrego, no sabemos bien por dónde irnos, creo que el cambio ha sido hacia lo que llamamos innovación social o diseño social. Y entonces todo lo volvemos a cargar a un lado nada más. O sea, seguimos viendo la carrera como una cuestión monolítica, monocromática y lineal. Y no logramos entender su naturaleza espectral, divergente, desestructurada, fractálica, que nos lleva a las palabritas que hemos mencionado ya en más de una ocasión, de que el diseño es situacional, contingente, circunstancial y deliberativo. Cuando entendamos que la naturaleza del diseño es esa, y que no podemos encontrar una sola respuesta para los problemas que nos plantea el diseño, que no podemos encontrar un solo camino, una sola fórmula en línea recta, que eso es imposible, porque va a depender de la situación, de la circunstancia y de la manera en que el diseñador sea capaz de negociar y de consensar decisiones. Todo eso es parte de ser diseñador. Y entonces ese es como el primer diagnóstico, ¿no, Jorge? Que hicimos. El que hay un entendimiento incorrecto de la naturaleza del diseño. Sí, Mario, definitivamente la compleja naturaleza del diseño nos ha hecho que vayamos aprendiendo a descifrarlo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y como bien lo hemos venido comentando, ese desciframiento de la disciplina, que ha sido muy paulatino, también lamentablemente no se ha hecho por diseñadores, ¿no? Se ha hecho por agentes externos al diseño, como sociólogos, psicólogos, ¿no? Filósofos, que han encontrado en el diseño una magnífica herramienta, una disciplina para resolver mucho más que solo proyectos. Y pues bueno, se han dado la iniciativa de escribir. Gracias a estas personas y a la práctica constante, pues se han ido ensamblando las piezas del rompecabezas. Pero todavía es un rompecabezas hasta cierto punto incompleto. ¿Te acuerdas, Mario, que pues nosotros, gracias a la práctica que tenemos en el diseño y que al mismo tiempo que hemos generado docencia e investigación,
Justamente esa investigación ha sido para resolver preguntas que nos asaltan tanto al momento de enseñar el diseño como al momento de resolverlo. Y dentro de este diagnóstico que comentas, sí, efectivamente, esa visión monolítica del diseño se refiere justamente al hecho de que pensamos que todo se resuelve de la misma manera. De la misma manera. Desde el momento en que llamamos al diseño proceso, lo enclaustramos en un solo carril lineal. Sin embargo, hemos hablado nosotros que le queremos dar un upgrade, ¿no? O sea, hacer una ascensión a la disciplina, a método, así como lo hace el método científico, ¿verdad? Que si bien tiene etapas muy bien determinadas, cuando tú vas a generar una investigación, bueno, pues tienes que respetar esas etapas sí o sí. Sin embargo, ya dentro de la investigación, pues hay una enorme cantidad de estrategias que deben de ser planeadas por los distintos objetivos que se deben alcanzar y a su vez de tácticas, ¿no? Y lo mismo con el diseño. O sea, el diseño no es una subcategoría. Creemos que debido a este desciframiento que existe de su gran complejidad por todos los elementos, factores y campos que abarca o debe abarcar para poder dar solución a problemas tangibles o no tangibles, es necesario entenderlo más bien bajo las palabras que tú comentaste, ¿no? Fractálico, espectral, hasta cierto punto divergente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo diseñar una herramienta, un perico, que hacer un mueble para una galería. Necesita de tácticas diferentes cuyas estrategias tienen distintos objetivos. En la primera, de origen utilitario, pues su objetivo estratégico es ser una herramienta útil, usable y práctica y económicamente balanceada con su resultado, ¿verdad? En donde el comprador no va a ir a pararse a comprar un perico y decir cuál es el más bonito, ¿no? O sea, va a ver cuál es el que mejor le funciona para su propósito y para su presupuesto. Ahora, si nos vamos al otro extremo, pues tenemos el mundo emocional. Y ahí sí, si yo voy a diseñar una banca para un museo, y un museo de arte, por ejemplo, pues posiblemente la parte del objetivo funcional, que es una banca, que es sentarte, se cumpla medianamente, pero lo que tiene que cumplir es cómo ese producto es a su vez una pieza de arte, donde te vas a sentar. Y entonces su argumento emocional va a ir a impactar directamente sobre los perceptos que la gente obtenga de ese producto a nivel de está raro, está extraño, es emocionante, es tétrico, lo que sea, ¿no? Cosas que no va a recibir el usuario de un perico, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo las tácticas para llegar a distintas estrategias diseñísticas son completamente diferentes si entendemos que hay factores principales, que son factores de valor, como el costo, como la utilidad, como la emocionalidad implícita en el producto, ¿verdad? Pero se transforma en espectral justamente porque este tópico de universos, pues desde un lado tiene el mundo utilitario que tiene pegado al lado el universo de la ingeniería, y del otro lado tenemos al universo de productos emocionales que tiene pegado al lado el universo del arte. Uno es completamente objetivo y el otro es completamente subjetivo. Pero ¿qué creen? No es blanco y negro. Esto se junta en un espectro hacia el centro, así como si fuera un arcoíris, y en el centro tenemos productos que son utilitarios y son emocionales en cierto balance. Y es ahí donde costo, función, forma tienen que equilibrarse. Entonces, ¿te acuerdas que iniciaste diciendo el programa que una de las clichés, ¿no? que originalmente era, pues, la forma sigue a la función y vámonos por allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos modelos, como el que estoy hablando, pues los hemos venido desarrollando a través de investigar y entender el diseño de manera epistemológica, o sea, desde sus raíces, desde su propósito esencial. Al hacer esto, pues notamos que cuando las academias y las personas, todos los egresados, vemos al diseño como monolítico, o sea, como si nada más existiera una táctica única para perseguir un objetivo o una estrategia única, pues desde ahí ya hay un error. Y luego, por si fuera poco, Mario, pues también pues hay complejidades diversas, ¿verdad? Porque no es lo mismo diseñar un perico
que diseñar una cortadora láser en donde puedas tú meter un lienzo de 1.22 por 2.44 o de 3 por 1 metro, en fin, ¿verdad? O una línea continua de corte láser, que es una máquina altamente sofisticada que tiene que ver con una enorme cantidad de partes y componentes móviles, pero al mismo tiempo de interactivos, para que las personas, los usuarios puedan manipularla, en fin, ¿no? O sea, y sigue siendo una herramienta y sigue estando dentro del universo de productos utilitarios. Entonces, asimismo, vemos que, no obstante, tenemos que recorrer un espectro horizontal, desde la utilitariedad hasta la emocionalidad. Tenemos que recorrer un espectro que va en ascendencia en términos de complejidad, ¿verdad? Entonces, creemos que es una primera observación, ¿no? Que si bien ha habido pensadores que lo han abordado, no ha sido permeado de una forma efectiva en las academias. Y justamente entender este tipo de teorizaciones, pues nos ayuda a poder ir empezando a ver cómo podría ser la configuración de un programa de estudios, no solamente a nivel didáctico y táctico, sino también a nivel de recursos, ¿no, Mario? Y no me refiero a recursos de infraestructura, sino también de recursos humanos. Sí, fíjate que en el primer punto estás tocando con respecto al entrecruce de las dos bandas, de los dos espectros. Hay cuestiones muy interesantes. Por supuesto que ha habido un entendimiento que, como bien dices, llegó a ser comprendido como una dicotomía de productos utilitarios y productos emocionales. Lo que en su momento para mí fue revelador es descubrir que no es una dicotomía, sino que es este espectro del que hablamos. O sea que en esa banda te puedes topar con proyectos que tienden hacia lo emocional, pero que ya tienen los otros factores con prioridades importantes. Entonces, ya no es nada más el aspecto emocional. El aspecto emocional va a tener que empezar a negociarse con los otros factores. Lo que sucede es que en muchos textos se le da mucha importancia justamente al centro de ese espectro, que son los productos de escala global. Entonces, incluso recuerdo que platicando, me decías, es que los profesores le exigen a los alumnos que su propuesta pueda ser utilizada por todo mundo. Todo mundo es usuario del producto que van a proponer. No, y sabes que, perdón que te interrumpo ahorita, para complementar lo que estás diciendo. Lo que pasa es que surgen y se inventan otras categorías como el diseño universal, ¿no? Sí. Verdaderamente no se entiende exactamente qué límites puede tener eso. Entonces de repente queremos que una persona de la tercera edad y otra persona invidente y otra persona ciega y otra persona manca y otra persona coja y otra persona minusválida también pueda hacer uso de ese producto, porque pensamos que debe ser de uso universal, cuando en realidad estamos cayendo en productos de uso meramente especializado. Entonces hay una gran cantidad de confusiones todavía, que si se abordan desde esas perspectivas, pues no llegas a ningún lado, ¿no? Por eso el replanteamiento que estamos haciendo. Perdón, Mario. No, sí, y en ese sentido, se ha buscado por parte de la academia, es mi sentir, proyectos que tengan estas características, en donde los usuarios deban de ser todo mundo, sea un producto incluyente, que incluya a todo mundo y que resuelva problemas sociales, lo cual nos empieza a llevar hacia el mundo de la innovación social. Lo que hemos descubierto es de que hacer ese tipo de proyectos es sumamente complejo. En este espectro que tenemos que recorrer de complejidad, de proyectos sencillos, fáciles de resolver, a proyectos realmente complejos, creo que los de innovación social ocupan el último escalafón, son los más complicados de plantear. Entonces, en esta tendencia que hay actualmente de querer sustraerse de las reglas económicas de mercado, en lo que nosotros hemos llamado proyectos endoeconómicos, de diseño endoeconómico, en este esfuerzo de tratar de sustraerse de ese tipo de reglas, ahora toda la educación como que va en torno a proyectos exoeconómicos de corte de innovación social, pero se plantean desde los primeros semestres. Y son proyectos de una complejidad bastante considerable.
Otro problema que hemos detectado es que justamente en esta intención de vernos modernos, de estar al día con las tendencias, ya hemos visto lo problemático que ha sido entender el peso específico del design thinking. Pero finalmente al alumno se le pide comenzar todos los proyectos otra vez, sin considerar las situaciones, las circunstancias que pudiera haber de cada uno de esos proyectos. Todos se abarcan de manera muy similar. Tienen que encontrar un área de oportunidad. Y no solo encontrarla, sino tienen que entenderla, justificarla, encontrar todas sus circunstancias, todos sus asegúnes, para después, entonces, ahora sí, si queda tiempo, empezar a diseñar. En otras palabras, tenemos la sensación de que las academias están dedicando demasiado tiempo a toda la primera etapa de entendimiento, de planeación, de gestión, para entender los fenómenos que se van a atacar, y como que ya no queda tiempo para después conceptualizar, diseñar e implementar una posible solución. ¿Qué pasa cuando tienes distintos tipos de proyectos en donde ya se te entrega un brief de diseño por parte de un departamento de mercadotecnia y planeación? Ahí es necesario que el diseñador entre con todas estas herramientas de entendimiento y de gestión. No. Y entonces ahí se hace otra vez, un bloque monolítico de una sola forma de abordar los problemas de diseño. Siempre tienen que ser desde el principio, detectando áreas de oportunidad y haciendo todo un estudio que te permite entender esa área de oportunidad a cabalidad. Y se le dedica demasiado tiempo a ese proceso y no a enseñar la conceptualización y el entendimiento de el desarrollo de un concepto a través de las herramientas de diseño. Sí, fíjate que esto que comentas es bien interesante y justamente un problema de diseño pues tiene varios bloques, ¿no? Es como un tren de bloques. Entonces tenemos una parte que en la industria, en la gran industria, se llama planeación. Planeación está en contacto con las estrategias de la empresa, o sea, hacia dónde va la empresa. Por lo tanto, planea hacia dónde tenemos que avanzar. Y entonces, pues, gesta proyectos de acuerdo a lo que mercadotecnia le entrega, porque mercadotecnia es la voz del cliente. O sea, mercadotecnia es un visor que está detectando áreas de oportunidad con base en quejas y elementos que el cliente le esté diciendo, ¿no? Ahora, por otro lado, planeación visualiza los recursos que se tienen con respecto a un nuevo proyecto que se deba lanzar. Por otro lado, también esos recursos van en relación al tiempo de desarrollo que se tiene para poderlo desarrollar, ¿sí? Y planeación también indica la importancia de ese proyecto. Ahora, mercadotecnia, que es otro bloque, como bien ya dijimos, da todos los inputs, ¿no? Toda la información en referencia a quién es el cliente y qué necesita, ¿sí? Entonces, en los corporativos, el diseñador literalmente recibe ya toda esta información digerida. Ahora, hay un tercer participante aquí, que es el departamento de arquitectura. Arquitectura dice, oye, fíjense que yo tengo ya un producto que ya hicimos, que podemos utilizar al 80% para ahorrarnos costos. ¿Por qué? Planeación me acaba de decir que no hay mucho presupuesto, entonces podemos ahorrarnos costos reutilizando todo esto, y entonces se genera una estrategia para saber de dónde a dónde va a abarcar el diseño. Y todo eso se compartimentaliza en una definición denominada brief, que ya entra al departamento de diseño, y el departamento de diseño pues empieza a desarrollar. Ahora, aquí habemos diseñadores en la parte de arquitectura, que son diseñadores que están como que visualizando nuevas configuraciones. Ellos están en contacto con la parte de innovación, pero nada más hacen eso, hacen configuraciones. Hay otros diseñadores que se dedican a aterrizar ese producto con base en la línea de marca que vayan a sacar, ¿no? Y obviamente el concepto se gesta con toda la información que ya el primer bloque integrado por planeación, mercadotecnia y arquitectura le dan a manera de brief
y de definición maestra a diseño, y diseño ya va de lo que es el diseño conceptual al diseño de manufactura y producción, que se va refinando, se va ajustando, hasta pasar a diseño de ingeniería, que ya es el puente hacia ingeniería de producto, que es donde el producto pues se hace volumétrico en términos de todo, de cómo se va a ensamblar, cómo se va a fijar, qué herramientas, qué procesos y todo esto, ¿no? Entonces, si entendemos esto que les estoy comentando, eso solamente sucede en un campo de aplicación del diseño, que es el diseño de corporativo. Pero, ¿qué sucede cuando se es freelancer, cuando se es consultor, que no se trabaja en una empresa de esos niveles, o cuando se brindan servicios de diseño a micro, pequeñas y medianas industrias cuyos departamentos de planeación, de mercadotecnia y de arquitectura, pues existen a veces o están conformados de manera extraña o están fusionados? Y entonces esta definición maestra denominada brief, pues está incompleta e inconclusa. Entonces, ¿quién creen que entra al quite? El diseñador. Entonces, el diseñador tiene que empezarse a abarcar, a ir hacia lo que se llama la gestión del proyecto, que justamente abarca estas 3 etapas de las que estamos hablando, que es planeación, mercadotecnia y arquitectura. Ahí se gesta el proyecto, se hace gestión del proyecto para poder crear esa definición, que es un elemento que pasa de lo abstracto a lo concreto, para que el diseño lo pueda leer y transformar. Pero en el caso que les comento, que si es uno freelancer y da unos servicios a la micro, pequeña y mediana industria, o bien trabaja uno dentro de estas empresas, pues uno tiene que hacer eso desde cero. Ahora, vamos a regresar a la academia, Mario, y voy a ratificar lo que tú estás diciendo. Como esta es una realidad que se ha venido dando y se ha venido permeando, se nos hace muy fácil, pues, poner proyectos en donde lanzamos al chavo a la guerra sin fusil y sin casco, pensando que por intuición va a ser capaz de entender esta complejidad tan enorme que tiene que ver con todos los requerimientos que sustentan a un proyecto que lanza planeación, que tiene que ver con entender ontológicamente al cliente y al usuario en términos de sus gustos y necesidades y problemáticas, y que aparte tiene que entender de las geometrías, cajas negras de empaquetamiento y todo lo relacionado a la arquitectura que debe de integrar un producto, ¿verdad? Y se nos hace muy sencillo lanzar al alumno de esta manera, y por eso es que estas 3 etapas, que llamamos gestión del proyecto, pues son lo que abarca más en un proyecto de un semestre, que en realidad es de un cuatrimestre, ¿no? Entonces tenemos ahí un 70% de tiempo en donde el chavo está duro y dale, tratando de indagar el hilo negro, porque a nosotros como profesores se nos hace muy fácil, pues piénsale, búscale, observa, solo tienes que desarrollar, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Pues viene el design thinking, ¿verdad? No quiero hablar de clichés, Mario, porque lamentablemente ya hicimos toda una serie de programas de design thinking. El design thinking se ha entendido como, por un lado, pues como la estrategia maestra para resolver las panaceas, ¿no? Todo. Y por otro lado, se ha desprestigiado mucho con el la postitis, ¿no? Postitis, en donde lamentablemente, pues también, y de manera errónea, se aparta de este tren de actividades en donde gestión de un proyecto, design thinking y diseño de ingeniería tienen que venir todas juntas. Y entonces se ven como elementos separados, y hay personas que se dedican a hacer design thinking para encontrar áreas de oportunidad disruptivas, separándose completamente de uno y de otro elementos, generando ideas que pues sí son muy disruptivas, pero se quedan flotando como burbujas en el éter, ¿verdad? Entonces, si jalamos la importancia de la técnica del design thinking, que justamente es esa técnica de observar al usuario en un ambiente determinado, bajo un ritual y utilizando herramientas de estudio de usabilidad como el User Journey, ¿no? Y el Journey Wheel, pues entonces empezamos a detectar esa oportunidad. Pero ahí tampoco estamos diseñando, ahí apenas estamos detectando áreas de oportunidad que son ideas semilla que nos van a ser útiles para engendrar una configuración que esté inscrita en todo ese paquete de arquitectura que ya nos entregó la parte de gestión, ¿me explico? Entonces imagínense la complejidad que le estamos metiendo a un chavo dentro de la responsabilidad tan grande que queremos que mágicamente lleguen con un proyecto desarrollado, ¿no? Entonces esta parte de gestión, más la parte de design thinking, que es ahora piénsale, ¿no? Sácate el concepto disruptivo, piénsale en el hilo negro, haz innovación, ¿no? Nos toma otra enorme cantidad de tiempo
Y más cuando no le enseñamos las herramientas, ¿verdad? Y entonces el chavo al final tiene un embonche de información bárbara y acaba diseñando, ¿cómo creen? Por intuición y para él. Y para lo que le gusta al maestro, ¿no? Que es, pues a ver si le gusta, profe. Entonces, ahorita estoy tratando de ser exagerado para poder hacer notar algo que sí sucede. Y si tú que me estás escuchando lo has vivido, pues ya sabes de qué te estoy hablando. Esta gran complejidad, este tren de bloques que se juntan para poder gestar un producto de 0 a 100, pues uno los debe de entender al dedal, ¿no, Mario? Y al entenderlos, los puedes compartimentalizar y los puedes sistematizar. Por ende, parte de las propuestas que en otro programa nosotros vamos a hablar es cómo hacer esto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de complejidades, pues aquí se nos ocurre un esquema en donde al principio, cuando el alumno lo que tiene que verdaderamente es aprender a conceptualizar, haciendo uso de una enorme cantidad de herramientas que le van a demandar el desarrollo cognitivo de entender un problema complejo. ¿Por qué un problema complejo, Mario? Porque tenemos cuestiones de usabilidad, ergonomía, factores humanos por un lado. Tenemos cuestiones de gustos, de tendencias, de moda y estilo por otro lado. Tenemos cuestiones técnicas de manufactura, de materiales, de transformación por otro lado. Por otro lado tenemos que entender un estilo, ¿no? Al cual posiblemente vaya dirigido o tenga que diseñarse el producto. Y así sucesivamente. O sea, estas son unas cuantas de las burbujas de conocimiento que todas tienen que converger en un solo producto. Yo le pregunto a los maestros, ¿cómo creen que el muchacho va a hacer eso de manera intuitiva? Tenemos que decirles cómo, a manera de tutorial. Por eso, pues primero tenemos que enseñarlos a pensar de manera compleja, haciendo que su cerebro entienda el pensamiento divergente para luego converger y diverger y converger y diverger y converger. Y eso es como hacer push-ups o abdominales, ¿no? Si queremos hacer un six-pack, ¿qué tenemos que hacer? Pues en un friego de abdominales. Y estos son puros abdominales. Puros abdominales. Por lo tanto, pues al principio, si estamos hablando de complejidades, los proyectos deben de ser de baja complejidad para que toda la gestión y los elementos alrededor también sean comprensibles para el alumno para poder ser integrados. Pero le tienen que ser brindados. Y nada más poner al chavo a diseñar haciendo uso de toda esa información. Entonces, este es otro bloque de diagnóstico muy importante que hemos hecho y que si bien hay escuelas que ya han entendido parte de esto y lo están empezando a resolver en sus programas de estudio, hay otras que sinceramente están en la calle de la amargura, ¿no? Y tenemos que generar una convencionalidad con base en entender epistemológicamente cómo se engendra la disciplina del diseño bajo su propósito principal y todos los agentes que están alrededor para poder hacer que eso se cristalice de la nada, del éter, de ideas y conceptos complejos y se solidifique en una sola cosa, que es un producto o servicio. ¿Me explicó? Con esto que acabas de explicar, Jorge, a mí me queda la sensación de que hay dos cosas que a mí me interesa mucho platicar. Por un lado, el hecho de que, nuevamente, este entendimiento que acabas de plantear, de poder seleccionar distintos proyectos que lleven al alumno de una complejidad manejable en los primeros semestres y progresivamente irse complicando hasta terminar con proyectos en donde sí ya tengan que entender toda el espectro de herramientas que tiene a su disposición para detectar oportunidades, entenderlas, situarlas, priorizarlas, así hasta poder llegar a un diseño de detalles. Ese entendimiento tiene que ver con la práctica, afuera, en las empresas y en la industria. ¿Qué tipo de proyectos puedes plantear en los primeros semestres de tal forma que sea más manejable para el alumno y que entienda cómo se deben de seguir las instrucciones de un brief de diseño, cómo se traducen a factores de diseño para entonces poder empezar a conceptualizar un futuro diseño? Todo eso tiene que ver con la práctica. ¿Qué pasa cuando en las academias nos centramos demasiado en las teorías en boga, en los últimos artículos, en los últimos libros, y planteamos todas esas nuevas ideas que son muy emocionantes cuando uno las descubre, las quiere implementar, pero se aplican de manera desarticulada y otra vez de manera monolítica, como si fuera la única manera de resolver proyectos de diseño? Esa teoría novedosa, ¿no?
Entonces, creo que, por ejemplo, ahorita la explicación que diste con respecto a todos los distintos departamentos que tienen que interactuar dentro de un corporativo, pudiera recibir la crítica de, están hablando de un diseño endoeconómico que tiene que respetar las reglas del capitalismo, y lo que estamos buscando las academias de diseño es separarnos de esas estructuras de control del capitalismo. Sí, pero no, porque hay que entender cómo funcionan las empresas. No hay ninguna razón por la cual debamos todo ese conocimiento hacerlo bolita y aventarlo a la basura. Nos sigue sirviendo entender cómo se hacen los productos, cómo se hacen los proyectos, porque finalmente los proyectos de innovación no son otra cosa más que la condensación de todos esos procesos, pero con esteroides, porque se vuelven complicadísimos. Innovación social, ¿no? Sí, exactamente. La innovación social. Entonces, que el alumno pueda darse el tiempo de entender cómo se hacen proyectos sencillos utilitarios, proyectos sencillos emocionales, y luego empezar a incrementar el grado de complejidad de tal forma que vayan viendo lo que implicaba hacer una silla emocional muy impactante, con ciertas características que era más o menos fácil de resolver su manufactura, porque íbamos a hacer una sola pieza, etcétera. Que ese es un aspecto muy, muy característico de un tipo de proyecto de diseño. Y luego que vaya viendo la evolución de cómo puede ser otro proyecto emocional, así hasta irte recorriendo hacia el centro, en donde ya tiene que haber un equilibrio de todos los factores. Y luego te vas yendo a los más complejos, en donde ya el usuario es rey, es el famoso User-Centered Design, donde tienes que entender muy bien a tu usuario, tienes que entender todas las fuerzas que van a estar involucradas para que ese usuario verdaderamente pueda florecer en su personalidad y en su manera de utilizar las cosas. Todo eso lo vas empujando hasta los últimos semestres. Entonces, todos esos proyectos, cómo seleccionarlos, requieren de una combinación de distintos profesionales. Y eso me lleva a otro de los diagnósticos, esta dicotomía que hay entre teoría y práctica. No sé cuántos artículos leímos que plantean esa separación, ese gran abismo que hay entre la práctica del diseño y la teoría del diseño, entre los diseñadores practicantes y los académicos. Hay ahí una falta de diálogo totalmente dañina para la profesión. No hemos podido librar ese abismo que hay entre esas dos áreas de conocimiento, que está generando esto, un mal entendimiento de los proyectos que requiere el alumno para entender a cabalidad estos espectros de los que estamos hablando y poder empezar a ver de manera espectral el diseño, y no como un camino, una carretera recta, que nada más hay una manera de hacer las cosas. ¿Cómo ves, Jorge? No, definitivamente. Y de hecho voy a utilizar como punto de partida para este nuevo diagnóstico, que es la dicotomía entre la enseñanza teórica del diseño y la enseñanza práctica del diseño. Tú mismo la acuñaste, Mario, me pareció genial esta pequeña frase que dice: debemos dejar de hablar de cómo se hace el diseño para pasar a enseñar cómo se hace el diseño. Entonces, mientras no hay una fusión, mientras siga habiendo una dicotomía entre estos dos tópicos, que es teoría práctica, y no exista la manera efectiva de generar una fusión, seguiremos hablando de cómo se hace diseño y no pasaremos al cómo se hace el diseño. Evidentemente, recuerden que todos los comentarios que hacemos no son blanco y negro. O sea, no quiere decir que no se esté haciendo y que no haya profesores que no lo intenten y que no lo estén logrando. Estamos hablando de fenómenos globales que notamos. ¿Por qué? Porque también, como ya lo hemos venido comentando, pues Mario y yo pues somos docentes también, ¿no? De cátedra, y hemos tenido la oportunidad de dar clases en muy diversas universidades en México, y no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Entonces entendemos muy bien a profundidad cómo se estructuran los programas de estudio, y estos problemas que les estamos diciendo es porque nosotros mismos los vivimos, porque tenemos que cambiar el mismo programa de la materia para poder no errar en estas cosas, ¿verdad? Entonces, Mario, partiendo de tu frase de pasemos del hablar de cómo hacer diseño al enseñar a hacer diseño, esta problemática del divorcio entre teoría y práctica
pues se deriva de muchas cosas, ¿no? Ya bien lo toca, por ejemplo, uno de los libros que analizamos, entre otros artículos, este libro es el de Luis Antonio Rivera, y Luis Antonio Rivera es el actual presidente de la Comaprod. La Comaprod es la comisión que se encarga de hacer la acreditación de los programas de estudio en México. Y este cuate es pedagogo, y justamente este libro se llama El marco de la retórica para la educación superior del diseño, y aborda este tema particularmente como un elemento esencial que se tiene que, pues se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, parte de los problemas pues radican, por un lado, los diseñadores prácticos, practicantes, los que están diseñando, pues están metidos en las industrias, están metidos en el freelancing, y literalmente pues una labor tan compleja y de tiempo tan completo, que pues por un lado no se dan el tiempo de investigar todas estas teorías, y muchas veces digo porque yo pasé por allí, ¿no? Empezamos a agarrar ya técnicas de diseño y nos vamos por allí, o seguimos la técnica de los procesos de la empresa para la cual trabajamos, y pensamos que ese es el monolito por el cual tenemos que caminar, ¿verdad? Y dejamos de entender que las cosas se hacen de otra manera. Pero como paréntesis, les voy a comentar que ser freelancer en México y en Latinoamérica es muy difícil. O sea, realmente la actividad de freelancing de diseño pues te hace que tú tengas que brincar de paradigmas de manera extrapolada. ¿A qué quiero decir con eso? Un día estás diseñando una máquina que es una esterilizadora de equipo dental, y el siguiente mes estás haciendo una banca de parque, y el siguiente mes estás haciendo un juguete, y el siguiente mes estás haciendo un trofeo para Google, y el siguiente mes estás haciendo una aplicación. Identidad corporativa para un cliente. Entonces, esta prueba de uno mismo ante este espectro multicolor de proyectos es el que empezó a detonar una enorme cantidad de preguntas, y donde nos empezamos a dar cuenta que el diseño no era monolítico ni monocromático, ¿no? Sino por todo lo contrario, pues es lo que hemos venido diciendo, es espectral, es policromático, polifacético, divergente, fractálico, ¿sí? Y se requieren de tácticas muy diferentes para cada estrategia de producto. ¿Sí me explico? Entendamos que la estrategia pues es justamente, digamos que el ponerse el objetivo de llegar a un lugar, ¿no? Y la táctica es el cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta, Mario, que las tácticas son completamente distintas. Y fue donde fue necesario comenzar a teorizar y entender el diseño a través de otros ámbitos que no son necesariamente el diseño, sino un entendimiento filosófico. Y el entendimiento filosófico pues involucra términos como la epistemología, la ontología, ¿sí? Que es entender la raíz y el origen y el propósito intrínseco de esa actividad y todo lo que conlleva. Por otro lado, también a nivel de percepción y neurociencias y psicología, ¿verdad? Porque no solamente uno tiene que entender la práctica diseñística, sino uno tiene que entender al ser que va a hacer uso de los productos que nos vamos a diseñar, que en este caso somos los seres humanos, y que no solamente somos máquinas y tenemos que aprender sobre ergonomía y factores humanos, sino la psique de cómo entiende el cerebro, cómo percibe el cerebro, cómo este cerebro va a interpretar los objetos que creamos, pues está en correlación con muchas otras materias y disciplinas de conocimiento. Y ahí fue cuando empezamos hace ya más de 15 años, ¿no, Mario? Decir, híjole, no manches, o sea, ahora tengo que aprender esto, y tengo que aprender esto, y tengo que aprender esto, y tengo que aprender esto, para poder empezar a ser este diseñador policromático, ¿no? Fractálico y al mismo tiempo espectral del que estamos hablando. Entonces, al regresar a la academia con estos conceptos, pues tenemos un académico teórico que principalmente no hace diseño porque pues son personas que han recorrido la carrera académica, que es salgo de la carrera, hago una maestría, luego hago un doctorado, y conforme nosotros vamos avanzando en esta fórmula académica, pues menos diseñamos, porque pues el objetivo de los posgrados es más bien volverse investigador, ¿verdad? Y estos investigadores, no todos, hacen investigación de todas estas teorías, que las aterrizan en papers, y se vuelve un mundo complejo, que cuando lo vierten al alumnado, pues el alumnado es como decir, ¿de qué me está hablando este cuate? Si a mí lo que me gusta es dibujar, si a mí lo que me gusta es esculpir, modelar, renderizar, ¿y yo para qué uso esto, no?
Entonces ahí empieza a haber un divorciamiento porque vemos otra vez a esa enseñanza como un monolito, no en correlación al diseño, ¿no? Y luego por otro lado tienes al diseñador práctico que viene de la industria, que viene del freelancing, que anda en friega todo el tiempo, que no lee nada de teoría, que no investiga, que muchas veces ni siquiera sabe enseñar, pero sí sabe diseñar, y entonces es una hecatombe, una fórmula maldita, ¿no? Tengo un profesor que sabe mucho de diseño, de materiales, de procesos, de X, Y, Z, muy acostumbrado a sus procesos que utiliza a donde trabaja, lo cual piensa que todo se resuelve de esa manera, aborda todos los distintos problemas de diseño que se estipulan en los programas de la misma manera, y está el teórico que de manera aislada en una clase que es otro día de la semana, a un horario a donde el alumno pues está acá en la luna, ¿no? Vierte la información teórica difícil de entender, abstracta, y no hay una compaginación entre estos dos elementos, ¿no? Y luego mágicamente queremos que el alumno pues interprete todo. Y entonces de repente el alumno actúa por tendencias, ¿no? Entonces vino el profesor fulanito que trabaja en industria automotriz y me metió un cassette. Ah, chido. El siguiente curso vino el profesor fulanito que trabaja en la industria mueblera y me metió otro cassette. Chido. Y así. Pero el alumno, en vez de agarrar y decir, bueno, ya me explicaron, ya entendí que todo es espectral, que todo es policromático, que lo que me está enseñando el profesor A y el profesor B simplemente son tácticas distintas de cómo llegar a distintos objetivos, ¿no? En este tipo de estrategias. O sea, la estrategia de cómo diseñar un vehículo, estrategia de cómo diseñar un mueble, estrategia de cómo diseñar un elemento ornamental, en fin. Creemos que el alumno es un receptor de todo esto y que mágicamente lo va a acomodar en sus cerebros y va a dar como resultado algo, cuando en realidad lo que acaba haciendo el alumno es copiar de todo lo que ya existe en internet, hacer una polinización cruzada de toda esa información y a ver qué sale, porque no tiene verdaderamente la capacidad de engendrar ideas en correlación al proyecto y que no necesariamente siempre tienen que ser innovadoras, ¿verdad? Tienen que cumplir con los requerimientos del proyecto. Entonces, aquí tenemos esto, Mario, ¿no? El gran divorcio entre la teoría y la práctica. La práctica, como su nombre bien lo dice, es concreta y al grano, pero pues te enseñan diversas tácticas que el alumno nunca entiende que son parte de un todo, sino, no, pues es que este cuate me enseñó esto y ahora viene este otro y me enseña esto otro, ¿a quién le hago caso? ¿No? Y por parte de la teoría, pues te enseñan cosas muy elevadas, que muchas veces ni siquiera están correlacionadas con los semestres o con los temas en desarrollo. ¿Y cómo diantres el alumno va a entender cómo se ocupa esto en el desarrollo de un diseño? Entonces, este es otro gran problema que hemos detectado. ¿Cómo correlacionar a ambos universos de práctica y teoría, que en vez de ser los esposos peleados que se odian, pues deben de ser el matrimonio perfecto, ¿sí, Mario? Así como también con la ingeniería, ¿no? Como diseñadores nos enseñan a odiar a los ingenieros porque son cuadrados, que porque nos destruyen nuestro trabajo. ¿Y mangos qué? O sea, son puras ideas erradas, viciadas en las academias, ¿no? Entonces, la idea justamente que tenemos nosotros es ir evidenciando todo esto. Y pues lamentablemente, Mario, es tan complejo que nos es difícil llevar un orden así secuencial a nivel decálogo de las cosas, ¿no? Que sería lo ideal. Pero pues hacemos nuestro mejor esfuerzo en tratar de explicar estos fenómenos, y si tú que nos estás viendo te has visto inmerso en medio de ese mare magnum de problemas, de entendimiento y de confusión, pues ya sabes a qué se está debiendo. ¿Sí me explico? Entonces, esta dicotomía entre la teoría y la práctica es un problema inminente que debe ser solucionado. Ya tenemos algunas propuestas, ¿no, Mario? Pero las vamos a hacer hasta el próximo programa. Sí, de hecho, ahorita ya nos aventamos para variar una buena plática de cerca de 1 hora. Y creo que el diagnóstico es bueno, es muy puntual, sobre todo porque, como bien apuntaste, no son ocurrencias nuestras. No es una cuestión que de repente hayamos dicho, no, mugre academia no sirve para nada, mugres diseñadores practicantes no saben enseñar. No. Está detectado por estudiosos, está escrito en varios artículos que hablan sobre el tema. Hay libros que están atacando toda la estructura, digamos, de las universidades y de cómo se enseña el diseño. Entonces, esto de alguna manera no es nuevo.
Nada más estamos tratando de hacer puntualizaciones muy específicas de los problemas que creemos que son los más importantes y los prioritarios a resolver. Lo estamos tratando de compartimentalizar para poderlos entender un poco mejor. Y en ese sentido, creo que hay artículos que leímos que ya empiezan a ofrecer propuestas. ¿Será posible alcanzar esas propuestas con las estructuras actuales de las universidades? Pues esas son preguntas que nos vamos a hacer el próximo programa. Ver qué de estas propuestas que ya están en los artículos y otras que se nos han ocurrido y hemos ido trabajando serían las que pudieran abordar estos problemas de la falta de entendimiento de la complejidad del diseño, de su naturaleza espectral. Esa palabra me gusta mucho porque, en primer lugar, me recuerda como un fantasma medio transparente, elusivo, que se esconde así entre las sombras, porque así a veces son los proyectos de diseño cuando te enfrentas al famoso fuzzy frontend. Es algo elusivo, pero también espectral se refiere al espectro, a esta gama de colores que te vas a topar dependiendo de su grado de complejidad, dependiendo de su naturaleza y dependiendo de otros dos factores que hemos encontrado que forman también bandas espectrales, que es el de los problemas bien estructurados y mal estructurados y el del diseño endoeconómico y exoeconómico. Todas esas bandas se interconectan para generar para cada proyecto una identidad muy particular y por lo tanto estrategias muy particulares para resolver ese proyecto. Entonces, una de las primeras herramientas que estaría padrísimo poder implementar en las academias son estas bandas espectrales para poder diagnosticar qué tipo de proyecto vas a enfrentar y poder elaborar estrategias para abordarlo. Esa identificación a mí me apasiona. Poder enfrentarte a un proyecto determinado, utilizar las distintas bandas espectrales y identificar, este es un proyecto que se descarga hacia lo utilitario, que tiene una complejidad de producto tangible que debe de ser manufacturado en serie para un determinado mercado, que a lo mejor ya tiene unas connotaciones de innovación social porque algún gobierno dio alguna especie de incentivo fiscal o incentivo financiero para elaborarlo y va a solucionar un problema específico para alguna comunidad, ya empieza a tener ese sentido exoeconómico, pero que por otro lado tenga un problema más o menos bien estructurado que no le requiera de tanto entendimiento o de tantas herramientas de entendimiento del problema, porque ya más o menos se identificó bien cuál es esa comunidad, cuáles son sus características y no hay que investigarlas. Entonces todo eso va generando un perfil muy particular de proyecto que va a requerir de una estrategia muy específica y poder delinear esos proyectos de esa manera para decir, este proyecto es el idóneo para enseñar determinada concepto en tercer semestre y poder configurar otro proyecto que sea idóneo para cuarto semestre y así ir progresando en complejidad y en calidades distintas de proyectos hasta llegar a los últimos semestres en donde ya ves proyectos de una complejidad más significativa. Eso sería padrísimo, pero eso viene, me estoy adelantando, pero viene bien en las propuestas que vamos a presentar en el próximo programa. Ahorita es sencillamente que todo este vocabulario que hemos estado utilizando, yo sentía la necesidad como de dar un ejemplo más o menos tangible de cómo podríamos utilizar todas estas bandas espectrales para configurar proyectos que vayan a un fin determinado, didáctico, educativo, ¿no? Sí, fíjate que antes de culminar el programa, sí me gustaría todavía mencionar 3 diagnósticos más que voy a tratar de mencionarlos de manera muy rápida y a ver qué opinas. Ajá. Uno es la evaluación del diseño. Este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente debido a la dicotomía de la que hablábamos en el diagnóstico anterior, la evaluación del diseño se torna meramente subjetiva. Y en palabras de los alumnos es, pues, a ver si le gusta o no le gusta al profe. Al profe. Uh-huh. Eso es lo más errado que existe, cuando un diseño debe de cumplir con requerimientos completamente objetivizables, ¿sí? Y entonces la evaluación del diseño debe hacerse a través de rúbricas
que puedan tender hacia la objetivización, porque si no tenemos rúbrica es completamente subjetivo y justamente se va al universo del me gusta, no me gusta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto se correlaciona con un segundo diagnóstico, que es que los alumnos ocupan las herramientas actuales tan poderosas de visualización, como lo son los, pues ahora sí que programas CAD, con los programas de renderizado, las inteligencias artificiales, ¿no? Para producir cualquier cosa, pero hacer que se luzca muy bien. Y entonces, cuando no existen rúbricas separadas por las distintas etapas que deban de ser evaluado un producto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. El proyecto, pues, tiene que ir evolucionando por etapas. Y cada etapa debe evaluarse con respecto a lo que es más relevante de esa etapa. Si estamos hablando de la etapa de conceptualización, pues obviamente el concepto debe de atender a ciertos parámetros y requerimientos. Entonces, uno de los rubros es qué tan fiel está siendo este concepto al respetar estos parámetros y requerimientos. Otro es qué tan novedoso es el concepto, ¿no? Entonces, es otro canal de evaluación, la novedad, con base en que está siendo arrastrado un concepto tradicional o no. Otro concepto ahí debe ser el rigor del desarrollo del concepto. Si el alumno llega y me muestra 2 dibujos que se los sacó de la bolsa doblados en una hojita y otro que me pegó 60 bocetos durante el periodo llenos de ideas, pues obviamente esto tiene un valor diferente, ¿verdad? Y luego, si estamos hablando de que todo eso tiene que ser presentado de cierta manera, pues ese es otro rubro, ¿no? La presentación, el material de cómo se integra la presentación, el argumento y el hilo conductor de la presentación y la estructura, los contenidos dentro de la presentación, la forma en cómo el alumno hace la presentación. Entonces, si ustedes se fijan, seguramente van a estar diciendo, sí, güey, ¿y cómo le hago cuando tengo un grupo de 60 alumnos, no? Acuérdense, no desconocemos esas realidades. Estamos hablando de ideales para atender hacia ellos y ya cada profesor se adecuará. Eso que estoy diciendo tampoco es nuevo, también se ocupa, pero da mucha fiaca, porque lo he escuchado, y se acaban yendo al me gusta, no me gusta, ¿verdad? Entonces, la evaluación en el diseño es fundamental para poder guiar al alumno y decirle en qué está fallando. Entonces, por ejemplo, si un alumno saca una baja calificación, pero me presentó un rendering hermoso, y yo cuando me presenta el rendering digo, oye, está increíble tu rendering, él piensa que le digo que está increíble el diseño. Entonces, cuando ve su calificación baja, me dice, oye, ¿por qué si me dijiste? Bueno, a ver, vamos a negociar tu rúbrica. Mira, tu rendering, aquí tienes 10 en el rendering. Es una excelente aplicación técnica de tu conocimiento en renderizado. Pero ¿qué crees? Este rubro vale el 20% del 80% restante, que es el concepto. Y en el concepto, pues me trajiste 3 bocetos en todo el periodo. Hechos con, pues así, literalmente te lo sacaste de la cartera. No estás cumpliendo con tus propios requerimientos, entonces ahí pues estás reprobado. Por lo tanto, la calificación total es esto. Entonces el chavo dice, o sea, no, mi rendering es muy bonito porque mi abuelita me dijo que está muy bonito, porque mi papá me dijo que está muy bonito, porque mi novia me dijo y el profesor me dijo, entonces voy a sacar 10. No, maestro, tu rendering está muy bonito y eres muy bueno para hacer renderings, pero no para diseñar todavía. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo las rúbricas deben de prepararse dependiendo del perfil de producto del perfil de proyecto que deba desarrollarse en cada semestre, ¿no? Y no estamos hablando de rúbricas distintas a evaluar proyectos de índole utilitaria, a proyectos de índole emocional, a proyectos de índole de un universo transicional entre ambos, porque tienen objetivos, o sea, estrategias de desarrollo diferentes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto de las rúbricas y la evaluación del diseño? Porque es la única manera en que podamos guiar a los alumnos en decirles en qué tienen áreas de oportunidad, en qué deben de profesionalizarse más, y también ellos mismos se empiezan a dar cuenta en qué son fuertes. Y si eso se hiciera de manera rigurosa, sabemos el trabajo que demanda, lo sé, yo soy maestro, yo he evaluado rúbricas con 40 rubros distintos, valga la redundancia, ¿me explico? Y es bien pesado, es pesadísimo ser maestro, pero como parte de este diagnóstico, que sería el tercer elemento, Mario, es que los profesores de diseño, sobre todo de taller, ya se dieron o ya se hizo el cliché de que yo nada más voy y reviso, no preparo cátedra, no estructuro clase, porque la responsabilidad es del alumno para conmigo y yo nada más voy a venir a decirle cómo haga las cosas. Y ese es un problema muy fuerte, porque nosotros, como profesores de taller, si somos del corte práctico,
pues tenemos que doctarnos en el corte teórico, tenemos que estar al tanto de dónde van las teorías que pues, las materias de teoría están dando, me explico, para nosotros hacer el puente y aterrizar esa teoría. Y esa es una de tantas maneras, pero Mario, tenemos otra idea más chida, ¿no? Pero en fin, estos 3 elementos de los que acabo de hablar, que es la evaluación del diseño, la errada aplicación o la errada didáctica de los profesores de diseño, de estudio, ¿no? de taller, en la propia práctica de la materia, ese es otro gran problema, ¿no? Acuérdense, no hablo en general, estamos hablando de una problemática eminente. Habrá profesores muy profesionales que hagan su chamba bien, y yo conozco varios, pero lamentablemente la mayoría no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar y simplemente sentarse a que el alumno te presente su chamba, ¿no? Y también lo entiendo, los profesores de los diseñadores que nos dedicamos a la práctica, pues bueno, tenemos poco tiempo para hacer ese estudio, esa investigación, esa lectura, lo cual es una responsabilidad inminente si vamos a dedicarnos a dar clases. O sea, eso entiendan los profesores de taller, que si ustedes van a dar clases, no importando que trabajen mucho tiempo, porque sabemos lo desgastante que es la chamba de diseño, se tienen que dar el tiempo de ponerse al día con todas las teorías, de investigar, de entender su práctica diseñística y de cuestionarse lo que están haciendo, porque a veces uno trabaja en empresas muy rimbombantes y se piensa uno como la última chela de la Azteca, y no es así, y se los digo por propia experiencia, yo ya pasé por ahí hace muchos años, ¿no? Entonces, aguas. Ahora, como tercer elemento, y eso va con respecto a los estudiantes, acuérdense que también tenemos un programa que se llama el Tirar un Instinto Artístico, cuyo argumento central es de que literalmente los diseñadores que tenemos el cassette bien puesto de diseñadores, pues empezamos a hacer diseño o estudiamos diseño porque éramos personas muy artistas. Dibujábamos, esculpíamos, pintábamos, y al mismo tiempo éramos personas de índole inventor, ¿no? Desarmábamos, construíamos, y eso fue lo que nos apasionó del diseño industrial. Y nunca nos dijeron que el diseño industrial iba a ser una disciplina tan compleja que tenía que ver con también muchas otras cosas, entre tantas, la conceptualización, el modelado y todo lo que a nosotros nos encanta. Entonces, tenemos un artista reprimido allá adentro que muchos perfiles de diseñadores lo tienen a flor de piel. Entonces, hoy día, las herramientas técnicas para poder visualizar, ya sea desde prácticas de dibujo digital, renderizado, que ya hay renderizadores impactantes, ¿no? Que te hacen renderings hiperrealistas que corren en motores de videojuegos, ¿no? Como Unreal Engine y todos estos, ¿no? Y aparte, pues las inteligencias artificiales, que también si las empezamos a alimentar, pues nos entregan resultados fabulosos. Deslumbramos el ojo del profesor, que muchas veces no está al tanto de todas esas herramientas y piensa que el alumno las desarrolla, y se deja ir por ese impacto del artista, descuidando completamente el concepto, ¿verdad? Entonces, los alumnos piensan que diseñar es eso, es generar un lechado de cosas hermosas a través de herramientas maravillosas, sin poner atención al desarrollo integral, no solamente del argumento del producto, sino de su arquitectura funcional, de su manufactura y de todo lo que conlleva el llevar un producto a la vida real en el mundo real, ¿sí? Entonces, este es otro diagnóstico muy fuerte, o sea, cómo persuadir a los alumnos a que no se vuelvan viciosos del uso de herramientas. Y aquí me voy a escuchar como viejito, Mario, pero estamos dejando de dibujar, porque ya las herramientas estas lo hacen todo. Yo lo he visto, ¿no? Si tú agarras y te metes a Viscom, ¿no? Que es una de las inteligencias artificiales maravillosas para el desarrollo de producto hoy día, y haces un sketch cucho horripilante, y le dices, por ejemplo, voy a hacer un sketch horripilante de una bicicleta ahí mal hecha con las ruedas ahí todas hechas un huevo, y le digo a la inteligencia artificial, dibuja una bicicleta de carreras con cuadro de fibra de carbono al estilo fulano, perengano, tal, en un fondo tal. ¡Wow! O sea, es maravilloso el resultado que obtienes, ¿no? Pero ¿qué crees, maestro? No lo estás haciendo tú, lo está haciendo la inteligencia artificial a través de un popurrí de millones de imágenes, te da un resultado, ¿no? Entonces, saber diseñar también implica que necesito fortalecer mis mecanismos de visualización tridimensional. Y eso es haciendo que mi cerebro funcione como mi computadora con una tarjeta GeForce, ¿no? De última generación,
para que yo pueda aprender a ver un producto aquí en mi cabeza, moverlo en perspectiva, ponerle materiales, hacer explotados, hacer cortes, y eso poder bajarlo a través de mi brazo a un papel, ¿sí? O a una pantalla digital, pero finalmente que sea mi constructo, ¿sí me explico? Entonces, este es otro de los problemas fuertes que veo, que necesitamos encontrar estrategias para frenarlo. Y la única manera es teniendo profesores que estén actualizados en las últimas tecnologías y que justamente cuiden como cancerberos las técnicas y tácticas del desarrollo diseñístico, ¿no, Mario? Pues fíjate que ya que nos extendimos como otros 20 minutos, pues voy a aportar mis 2 centavos. Ahora, cuando tú dices que se debe de, y lo dices muy bien, el perfil del diseñador practicante que quisiera entrar a dar clases a una academia queda muy claro, y también es una frase muy recurrente entre los alumnos: el que sepa diseñar bien no quiere decir que sepa enseñar. Entonces, ese es el problema que acarrea, que trae sobre sus hombros el diseñador practicante que quiere entrar a una academia a enseñar. Pero esta actualización de la que tú hablas que tiene que hacer, muchas veces pasa por el lado de tranquilizar el ego y ponerse a platicar con los demás profesores dentro de la academia. Con eso uno se puede dar un quemón de por dónde irse en la actualización, si no es que es suficiente la plática con ellos para entender qué es lo que tiene que añadir a su discurso en su cátedra. Entonces, muchas veces ese es otro problema. Se aíslan los profesores, van a la academia, nada más dan su cátedra y se van, y no interactúan con los otros miembros de la academia. Porque hay una cuestión de egos, de decir, no, espérame, yo soy la última coca del Azteca. Entonces, yo no tengo por qué lidiar con los que están ahí dando clases. Y doy mi cátedra y me voy. Y los otros, ay, sí, se cree mucho porque no sé qué. Y también son egos heridos. Entonces, ahí no sé qué proponer. Hay que comunicarnos entre profesionales. No hay que tenerle miedo al conocimiento del otro y hay que tranquilizarnos. Sí, justamente acabas de tocar el último diagnóstico, que es la parte política, ¿no? Y esa parte política, pues no solamente tiene que ver con esta falta de diálogo entre guetos, sino también la construcción de vicios muy fuertes, ¿no? Lamentablemente también las academias y más las públicas se han convertido en brindadoras de empleo más que brindadoras de educación. Y entonces tenemos pues una gran cantidad de profesorado que se incona en el sistema para mantener una chamba, porque sí, evidentemente es difícil el trabajo afuera de diseñador industrial y más en región 4, ¿no? Es en México y Latinoamérica. Si lo es difícil en el norte global, en el sur global, pues es todavía más difícil y demanda de una enorme cantidad de prácticas y sacrificios y autoentrenamiento y muchísimas cosas. Y hay veces que quedarse en la academia, pues bueno, es un shelter, ¿no? Un refugio, una sombrilla de tener un salario como tal. Por lo tanto, también existe ese problema político de la creación de guetos de poder que pues tampoco quieren poner en evidencia lo evidenciable, ¿me explico? Entonces tenemos un problema fuerte, muy muy fuerte en la academia, que de alguna manera hay algunas cosas que podrán resolverse y otras que no se van a resolver, justamente porque ya ni siquiera atañen a la cuestión del diseño, atañen a una cuestión de empleo, a una cuestión de sobrevivencia. Y no culpo a nadie, Mario. O sea, creo que pues es un fenómeno natural. Lamentablemente hay un factor de ética aquí muy importante, ¿no? En donde si yo como profesor no me doy cuenta que por mi mala práctica pues voy a arrojar un bonche de chavos mal preparados allá afuera, que incluso van a generar una muy mala imagen para el resto de los profesionales del diseño, pues es una gran inconsciencia y falta de responsabilidad, ¿no? Ahora, yo no le echo la culpa a la academia y a los profesores solamente, también los alumnos pues, tienen lo suyo, ¿verdad? También los alumnos, y sobre todo más en estos tiempos, es cada vez más difícil persuadirlos, motivarlos, cuando tienen aparatos a su alcance que pues son el sustituto de esa motivación, ¿me explico? Entonces el problema es fuerte, muy fuerte. Sin embargo,
pues bajo nuestros argumentos, trataremos de evidenciar lo que está en la parte sistémica de la enseñanza del diseño y trataremos de ver cómo esta puede permearse, ¿no? Estas soluciones, o no soluciones, sino estos diagnósticos, ver si hacen eco en la comunidad y por lo tanto, pues perseguir una revolución con base en mejores prácticas para poder enseñar el diseño, mejores prácticas para convertirse en un mejor profesor de diseño, tanto teórico como práctico, y poder gestar diseñadores capaces que puedan insertarse, en muy diversos nichos. Porque si bien, Mario, algo hemos visto es que si uno desarrolla de manera superlativa el motor diseñístico, pues se puede utilizar para enorme cantidad de cosas, me explico, y uno puede nicharse en campos que no necesariamente están relacionados con el diseño de producto, ¿sí? Y pues digo, para muestra un botón, en nuestro caso ya de repente resolvemos o nos involucran en proyectos que el diseño de producto pues ya es lo de menos, ¿no? Sino más bien están en relación al entendimiento de complejidades. O sea, el motor de pensamiento diseñístico, si uno lo entrena bien, puede servir para entender complejidades, y las complejidades sirven para poder resolver problemas fuertes. ¿Y qué creen? Allá afuera la gente sí está pagando bastante lana porque les resuelvan problemas. Entonces, creo que es evidente, ¿no, Mario? Y pues ya para concluir, pues tenemos aquí una pequeña definición que Mario y yo acuñamos, ¿no? Creemos que los programas de estudio deberían estructurarse a través de lo siguiente: diseño de programas de estudio que entiendan la diferencia entre planeación, mercadotecnia, arquitectura, design thinking, diseño de producto e ingeniería de diseño. Son términos sumamente importantes. Ahora, para entrenar el pensamiento diseñístico de tangibles y el diseño de intangibles dentro del marco de problemas bien estructurados y mal estructurados. Entonces, si ustedes se fijan, esta definición compete e integra los espectros de los que Mario habla, que son horizontales, verticales, hacia adelante y hacia atrás, y posiblemente se vayan a la cuarta dimensión, ¿no, Mario? Por lo tanto, pues bueno, si no tienes algo más que complementar, Mario, creo que este programa puede ser muy útil si ustedes se quedan a escucharlo completamente, para poder mejorar no solamente sus prácticas de profesor, sino, si tú perteneces a una academia, pues poder llevar estas ideas, si te hicieron eco, a tus coordinaciones, ¿verdad? Y ir generando un cambio. Pero pues no se pierdan, Mario, ¿no? El siguiente programa en donde hablaremos de nuestra propuesta de cómo hacer una pequeña revolución en la enseñanza del diseño, obviamente en la porción táctica, ¿no? Ya las partes políticas, pues bueno, ya hablaremos de ellas posteriormente. Sí, finalmente el esfuerzo es de, incluso muy probablemente, recordar ideas que seguramente ya leyeron por ahí, porque esto no estamos descubriendo el hilo negro, y muchas ideas no son novedosas, no son nuevas. Ya están en libros, ya están en artículos, están puntualizando los problemas, y nosotros lo que estamos haciendo es recogerlas y tratar otra vez de estructurarlas de una manera que quede claro el diagnóstico de por dónde nos tenemos que ir. Entonces, esto no es nada nuevo, lo estamos reiterando e invitando a todos a que se sumen a la reflexión y a una posible revolución de la enseñanza del diseño. Y como comentario final recuerden que la enseñanza del diseño debe de diseñarse haciendo uso de la propia disciplina y método del diseño, ¿no, Mario? ¿Sí? Y entonces convertirse en un integrador de todo este universo de conceptos para lograr un solo producto, que es una enseñanza sólida del diseño. Y esa es otra palabrita, integrar, muy importante, pero esa la dejamos ya para la próxima. Cuídate, Mario, buenas noches. Nos vemos, Jorge, un placer como siempre. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.